La noche del ritual de luna se cernía sobre el pueblo de San Isidro, un rincón olvidado en las sierras de Oaxaca, México. El aire era denso, cargado de jazmín silvestre y el humo acre de las fogatas que punteaban la ladera. El cielo, un manto negro salpicado de estrellas, parecía presagiar algo inevitable, aunque para Luna, de 19 años, todo era una farsa que había decidido romper. El viento susurraba entre los nopales, trayendo consigo el eco lejano de los tambores que marcaban el ritmo ancestral de la ceremonia. Era la noche de la luna llena, una tradición que databa de generaciones, cuando las jóvenes del pueblo se presentaban ante el consejo para ser evaluadas como candidatas a unirse a la familia del líder, el hombre al que todos llamaban el Rey Alfa, por su dominio incuestionable sobre las tierras y las voluntades. Luna caminaba descalza por el sendero empedrado que llevaba al claro del cerro, su vestido blanco de algodón ondeando como una bandera de rendición. Sus pies, endurecidos por años de recorrer los campos de maíz, pisaban con deliberada torpeza. No era la primera vez que participaba en algo así. El año pasado había visto cómo su prima mayor, Rosa, había sido seleccionada, casada con el hijo del Alfa y enviada a vivir en la hacienda principal, lejos de la libertad de las colinas. Rosa ahora era una sombra de sí misma, atada a las expectativas de una vida que no eligió. Luna no quería eso. Quería estudiar en la ciudad, escapar de las cadenas invisibles de San Isidro, donde las mujeres eran flores para adornar el trono de los hombres poderosos. El claro estaba iluminado por antorchas clavadas en la tierra roja. Alrededor de una veintena de chicas, todas vestidas igual, formaban un semicírculo frente al altar improvisado. Una mesa de piedra con ofrendas de frutas, velas y un cuenco de agua bendita del río. El consejo, 5 hombres mayores con sombreros de palma y zarapes bordados, observaba en silencio. Al centro, imponente como una estatua de obsidiana, estaba él, don Mateo Vargas, el Rey Alfa. A sus 42 años, su presencia llenaba el espacio. Alto, de hombros anchos y ojos negros que perforaban el alma, dirigía el pueblo con mano firme desde que heredó las tierras de su padre. No era solo riqueza lo que lo hacía rey, era el carisma, la promesa de protección en un mundo donde la pobreza y las sequías azotaban sin piedad. Pero para Luna era el símbolo de todo lo que odiaba, el control, la tradición que sofocaba sueños. «Acérquense, hijas de la luna», dijo el anciano del consejo, su voz ronca como el graznido de un cuervo. «Esta noche, el espíritu de nuestras ancestras las guiará. Muestren su pureza, su devoción, y el Alfa elegirá a quien honre su linaje». Luna sintió un nudo en el estómago. Había planeado esto durante semanas. En secreto, con su mejor amiga, Carla, habían ideado cómo sabotear el ritual sin que pareciera obvio. No era rebeldía ciega, era supervivencia. Si fallaba, nadie la querría, y podría quedarse en el pueblo, ahorrar para el autobús a Oaxaca capital, donde había una beca esperándola en una escuela de enfermería. Su madre, viuda y agotada por el trabajo en los campos, la había advertido. «No desafíes al Alfa, mija. Nos protege a todos». Pero Luna sabía que la protección tenía un precio. Las chicas se acercaron una a una al altar. Cada una debía recitar una plegaria, verter agua en el cuenco y ofrecer una flor de cempasúchil, simbolizando su entrega. La primera, María, lo hizo con gracia, sus manos temblando solo de nervios. El consejo murmuró aprobaciones. Luego vino Sofía, con una sonrisa tímida, y después las demás. Luna observaba desde el borde, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Cuando llegó su turno, el aire se enfrió, el viento arreció, como si el cerro mismo supiera de su traición. Se acercó al altar, pero en lugar de inclinar la cabeza con reverencia, tropezó accidentalmente con una raíz expuesta. El cuenco se volcó, el agua se derramó sobre la tierra, empapando las ofrendas. La flor que llevaba en la mano se le escapó, rodando hasta los pies del Alfa. Un jadeo colectivo recorrió el claro. Las otras chicas se apartaron, sus ojos llenos de horror y lástima. «Perdón, lo siento»,
murmuró Luna, fingiendo vergüenza, pero en su interior una chispa de triunfo ardía. Había fallado a propósito. Nadie elegiría a la torpe, la maldita por los dioses del ritual. El anciano frunció el ceño alzando la mano para detenerla. Luna, hija de Isabel, has profanado la ceremonia. El agua derramada es un mal augurio. Retírate. Ella bajó la mirada, ocultando una sonrisa fugaz. Se dio la vuelta, lista para fundirse con las sombras del sendero, cuando una voz profunda la detuvo como un lazo invisible. Espera, era él, don Mateo. Se había levantado de su asiento de madera tallada, su silueta recortada contra el fuego. El consejo lo miró perplejo, pero nadie osó cuestionarlo. Luna se giró lentamente, el pulso acelerado. ¿La había visto? ¿Sus ojos astutos habían captado el tropiezo fingido? No, imposible. Nadie lo había notado. Había sido perfecto. «Acércate de nuevo», ordenó, su tono calmado pero inquebrantable, como el rumor de un río caudaloso. Ella obedeció, las piernas pesadas. El claro parecía contener la respiración. Don Mateo recogió la flor caída y se la tendió. Sus dedos rozaron los de ella, ásperos por el trabajo en la hacienda, pero cálidos de una manera que la desconcertó. «Fallaste, sí», dijo en voz baja, solo para ella, mientras el consejo fingía no oír. «Pero yo vi más. Vi la verdad en tus ojos. No devoción ciega, sino fuego. Y eso es lo que necesito». Luna parpadeó, el mundo girando a su alrededor. ¿Qué había visto? El ritual continuaba, pero para ella todo había cambiado. El rey Alfa la había elegido, sin saber o sabiendo demasiado, el secreto que guardaba su corazón. La noche se extendía, y con ella un camino incierto lleno de obstáculos que ni siquiera imaginaba. El viento llevó su susurro, huida o destino. Solo el tiempo lo diría. El sol del amanecer se filtraba a través de las rendijas de la choza de adobe, tiñendo de oro el polvo que flotaba en el aire quieto. Luna yacía en su catre, los ojos abiertos fijos en las vigas de madera carcomida del techo. No había dormido. La noche anterior, después del ritual, la habían escoltado de vuelta al pueblo, como a una prisionera de honor, con antorchas que parpadeaban en la penumbra, y murmullos que corrían como el viento entre los nopales. Don Mateo no había dicho más. Solo la había mirado con esa intensidad que le helaba la sangre, mientras el consejo declaraba la elección ante el estupor general. «Luna será la nueva esposa del Alfa», había proclamado el anciano, y el claro había estallado en un silencio ensordecedor, roto solo por el crepitar de las fogatas agonizantes. Ahora, el gallo del vecino anunciaba el día, y con él, la realidad se precipitaba sobre ella como una avalancha de tierra roja. Su madre, Isabel, entró en la habitación con una bandeja de atole humeante y tortillas recién hechas, el rostro surcado por líneas de preocupación que el tiempo y el sol habían grabado profundo. Vestida con su huipil bordado, el que usaba para las fiestas, parecía más frágil que nunca, como si el peso de la noticia la hubiera encorvado aún más. «Hija, ¿estás despierta?», susurró depositando la bandeja en la mesita improvisada de cajones. «Come algo. No puedes enfrentar esto con el estómago vacío». Luna se incorporó lentamente, el vestido blanco del ritual aún arrugado sobre su cuerpo. Olía a tierra húmeda y a jazmín marchito, un recordatorio pegajoso de la traición que había salido mal. «Mamá, no lo entiendo. ¿Por qué yo? Fallé. Todos lo vieron. Debería haber sido una vergüenza, ¿no? Esto». Isabel se sentó al borde del catre, tomando la mano de su hija entre las suyas, callosas por años de arar la milpa y lavar ropa en el río. Sus ojos, del mismo castaño profundo que los de Luna, brillaban con una mezcla de orgullo y temor. «El Alfa ve lo que los demás no. Siempre ha sido así. Recuerda a tu tía Lupe. Ella también tropezó en su ritual, y él la eligió por su espíritu fuerte. Ahora vive en la hacienda, con sirvientes y sin preocupaciones por la sequía. Es una bendición, mija, para ti y para nosotras». Luna retiró la mano con gentileza, pero firme. «Bendición, ¿eh? Como lo fue para Rosa.
La vi el otro día en el mercado, con los ojos bajos y el vientre hinchado de un hijo que no quería. Yo no soy como ellas, mamá. Tengo planes. La beca en Oaxaca, la escuela de enfermería. Puedo ayudar a la gente de verdad, no solo ser una esposa decorativa en esa fortaleza de piedra. El aire de la choza se espesó con el aroma del atole de chocolate, pero Luna no tocó la comida. Afuera, el pueblo despertaba. El ladrido de los perros, el eco de las campanas de la iglesia colonial que databa de la época española y el rumor de las mujeres yendo al pozo con cubetas de metal. San Isidro era un laberinto de calles empedradas y casas bajas, rodeado de sierras que en esta época del año se vestían de verde gracias a las lluvias tardías. Pero para Luna, ahora era una jaula con barrotes invisibles. Un golpe en la puerta principal interrumpió el silencio. Isabel se levantó de un salto, alisando su falda. «Debe ser Carla. Le dije que viniera temprano». Carla entró como un torbellino, su falda tejida ondeando y el cabello negro recogido en una trenza desordenada. A sus 19 años, era la confidente de Luna desde la infancia, la que había ayudado a planear el sabotaje con risas nerviosas bajo las estrellas. Pero ahora su rostro redondo estaba pálido, los ojos grandes llenos de incredulidad. «Luna, ¿es verdad? ¿Te eligió? El pueblo entero habla de ti. Dicen que profanaste el ritual y que los dioses te castigaron o te bendijeron. Yo lo vi todo. Tu tropiezo fue perfecto, pero él te miró como si supiera». Luna se puso de pie, abrazándola con fuerza. El calor del cuerpo de Carla era un ancla en el torbellino de su mente. «Lo sé. Me dijo que vio el fuego en mis ojos». «¿Qué significa eso? ¿Me vio fallar a propósito? Si es así, ¿por qué no me rechazó?» «Carla, estoy atrapada. Si me caso con él, adiós a todo, a la ciudad, a la libertad». Carla se apartó, mordiéndose el labio inferior, un gesto que delataba su propia angustia. «No estás sola. Podemos pensar en algo. Habla con él. Averigua qué quiere de verdad. Don Mateo no es como su padre. He oído que escucha a las mujeres en la hacienda, que las trata con respeto. ¿Y si no? Bueno, hay caminos. El río baja al valle y de allí el autobús a Oaxaca. Pero no lo hagas a la ligera. El consejo vigila, y si te escapas, nos arrastra a todas». Isabel intervino, su voz temblorosa pero resuelta. «Escucha a tu amiga, pero no sueñes con huir. El Alfa mandará por ti esta tarde. Vendrá un carro de la hacienda. Acepta, Luna. Por mí. Desde que tu padre murió en esa riña por las tierras, hemos luchado solas. Esto nos da seguridad. Comida, un techo sin goteras, tal vez hasta médicos para mis dolores». Luna sintió un nudo en la garganta, las lágrimas picando en sus ojos. La habitación parecía cerrarse, el sol ahora un intruso que iluminaba las grietas en las paredes de adobe, simbolizando las fisuras en su vida. Amaba a su madre, a Carla, a este pueblo que olía a tierra mojada y maíz tostado. Pero el fuego que don Mateo había visto era el de una mujer que anhelaba más que la sumisión. Podría negociar con él, explicarle sus sueños sin que la viera como una rebelde. Horas después, el sonido de un motor viejo rompió la quietud de la siesta. Desde la ventana, Luna vio el carro polvoriento aproximarse, con el emblema de la hacienda Vargas grabado en la puerta. Un águila devorando una serpiente, como el escudo de México, pero teñido de rojo sangre. Dos hombres bajaron, sombrero en mano, y tocaron la puerta. «Señorita Luna, el patrón la espera, para conocerla mejor». Ella respiró hondo, alisando su blusa sencilla. El corazón le martilleaba como los tambores del ritual. Salió, dejando atrás el aroma reconfortante de la choza, hacia un destino que la aterrorizaba y en secreto intrigaba. El camino a la hacienda serpenteaba por las colinas, pasando viñedos que en sequía se marchitaban, y Luna se preguntó si allí encontraría aliados o solo más cadenas. El viento del mediodía traía el perfume de las bugambillas, pero en su pecho la tormenta apenas comenzaba. Don Mateo la esperaba, y con él las primeras pruebas de un matrimonio forzado que podía romperla o forjarla de nuevo. El carro traqueteaba por el camino de terracería, levantando nubes de polvo rojo
que se adherían a las bugambillas silvestres a los lados. Luna se aferraba al asiento de vinilo gastado, el motor ronroneando como un animal cansado bajo el sol implacable de la tarde. Los dos hombres al frente, peones de la hacienda con camisas de manta remangadas, no decían palabra. Solo un ocasional «cuidado con el bache» rompía el silencio. Afuera, las sierras de Oaxaca se extendían como guardianes eternos. Sus laderas salpicadas de magueyes y encinos que resistían la sequía con una terquedad que Luna envidiaba. El viento caliente entraba por la ventana entreabierta, trayendo el olor a tierra seca y a humo de leña lejana. En su mente, el ritual de la noche anterior giraba como un remolino, el tropiezo calculado, los ojos de don Mateo perforándola, esa frase que aún le erizaba la piel: «Vi el fuego en tus ojos». No era miedo lo que sentía, no del todo. Era una ira contenida, mezclada con una curiosidad traicionera. ¿Qué quería de ella este hombre que gobernaba San Isidro como un rey de antaño? La hacienda Vargas no era solo una casa, era un feudo, con tierras que abarcaban desde los viñedos hasta el río que alimentaba el valle. Su abuelo había sido un cacique durante la Revolución y don Mateo había multiplicado esa herencia con astucia y mano dura. Luna lo había visto de lejos en las ferias del pueblo, negociando con compradores de la ciudad, repartiendo sacos de maíz a las familias necesitadas, pero siempre con esa mirada que calculaba todo. ¿La elegiría por lástima, por desafío, o peor, por saber su secreto y querer domarlo? El carro giró en una curva pronunciada, y la hacienda surgió ante ellos como un espejismo. Murallas de adobe blanco rodeaban el complejo, coronadas por alambre de púas que disuadía a los intrusos. Al centro, la casa principal se erguía imponente, 2 pisos de piedra y teja roja, con balcones de hierro forjado que miraban hacia los patios internos. Jardines de rosas y naranjos perfumaban el aire, un lujo que contrastaba con las chozas humildes de San Isidro. Más allá, los cobertizos de los peones y los corrales de ganado formaban un mundo aparte, donde el polvo y el sudor eran ley. Luna tragó saliva. Esto no era un hogar, era un reino. Los hombres detuvieron el carro frente a la entrada principal, donde un arco de bugambillas en flor enmarcaba la puerta de madera tallada. Una sirvienta mayor, con un rebozo negro sobre los hombros y el rostro arrugado como corteza de mezquite, salió a recibirla. «Bienvenida, señorita Luna, soy doña Petra. El patrón la espera en el salón. Pase, no se quede ahí bajo el sol». Luna bajó del carro, sus sandalias hundiéndose en la grava fina. El calor era asfixiante, el sol de las 3 de la tarde quemando su piel morena. Siguió a doña Petra por un pasillo sombreado, donde el eco de sus pasos se perdía en techos altos pintados de azul. El aire interior era fresco, perfumado con incienso y el aroma sutil de café molido. Fotos en blanco y negro adornaban las paredes. Don Mateo joven, con bigote incipiente, junto a su padre en un caballo, mujeres de la familia en trajes de china poblana, sonrientes, pero con ojos cautelosos. El salón era amplio, con muebles de caoba y un piso de losetas rojas que brillaban pulidas. Don Mateo estaba de pie junto a una ventana que daba a los viñedos, de espaldas a ella, fumando un puro cuyo humo se enroscaba perezoso. Vestía pantalón de lino y camisa blanca arremangada, revelando antebrazos musculosos marcados por cicatrices de trabajo. Al oírla entrar, se giró, y su presencia llenó la habitación como una sombra alargada. Sus ojos negros, enmarcados por arrugas de sol, la escrutaron sin prisa. «Luna», dijo, su voz grave y pausada como el rumor de un arroyo en la sierra. «Siéntate. Petra, tráenos agua de Jamaica». La sirvienta asintió y desapareció. Luna se acomodó en un sillón de cuero, las manos apretadas en el regazo para ocultar el temblor. El salón olía a tabaco y a flores frescas en un jarrón de barro. Afuera, el viento susurraba entre las hojas, trayendo el canto distante de un gallo. «No muerdo», continuó él, sentándose frente a ella con una media sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sé que esto te toma por sorpresa, el ritual.
Fue un desastre para los del consejo, pero no para mí. Ella levantó la barbilla, el fuego que él había mencionado avivándose en su pecho. Entonces, ¿por qué yo fallé? Todos lo vieron. Si busca una esposa sumisa, hay docenas de chicas que no derraman el agua sagrada. Don Mateo exhaló una bocanada de humo, observándola con esa intensidad que la hacía sentir expuesta. Porque vi lo que intentaste. El tropiezo no fue torpeza, niña. Fue un acto de rebeldía. Y en este pueblo, la rebeldía es un lujo que pocos se atreven. Mi primera esposa, tu tía Lupe, era igual. Fuerte, con planes de ser maestra en la capital. La elegí por eso, no a pesar de su fuego, sino por él. La hacienda necesita mujeres así, no flores marchitas. Luna parpadeó sorprendida. Su tía Lupe la recordaba vagamente, una mujer risueña que visitaba el pueblo con regalos, pero que rara vez hablaba de su vida en la hacienda. Pero, ¿qué quiere de mí? No soy como ella. Tengo sueños. Quiero estudiar enfermería en Oaxaca, ayudar en el hospital. No. No esto. Él se inclinó adelante, apagando el puro en un cenicero de obsidiana. Sueños que respeto. No te traje para encadenarte. La elección no es una cárcel, es una puerta. Ayúdame a modernizar esto. Clínicas para los peones, escuelas para los niños. He visto cómo luchas en el pueblo, cuidando a tu madre. Ese fuego puede cambiar San Isidro. Quédate un mes, pruébalo. Si no encajas, te doy el boleto a la ciudad yo mismo. Doña Petra regresó con 2 vasos de jamaica fría, gotas de condensación resbalando por el vidrio. Luna tomó el suyo, el líquido dulce calmando su garganta seca. El ofrecimiento sonaba genuino, pero el escepticismo la carcomía. ¿Era una trampa? Afuera el sol comenzaba a bajar, tiñendo los viñedos de oro, pero en su interior la duda era una sombra persistente. De pronto, la puerta se abrió, y entró Rosa, su prima, con el vientre prominente bajo un vestido holgado. Sus ojos, antes vivaces, ahora estaban apagados, pero al ver a Luna, se iluminaron con una chispa de empatía. «Prima, no lo puedo creer. Te eligió a ti. Ven, te muestro tus habitaciones. No todo es tan malo como dicen». Rosa la tomó del brazo, y juntas salieron del salón, dejando a don Mateo con una inclinación de cabeza. Mientras subían la escalera de caracol, Rosa susurró: «Él no es el monstruo que pintan. Me dio una nodriza para el bebé, y ahora ayudo en la cocina, aprendiendo a manejar cuentas. Tú puedes pelear por lo tuyo. Él escucha si hablas claro. Pero cuidado con el consejo, vigilan cada paso». Luna asintió, el peso aliviándose un poco con el apoyo de su prima. La habitación asignada era sencilla pero cómoda. Una cama con sábanas de algodón, una ventana con vista al río serpenteante. El atardecer pintaba el cielo de púrpura, y por primera vez, Luna sintió un atisbo de posibilidad. El obstáculo del matrimonio forzado se erguía, pero con aliados como Rosa y quizás el mismo don Mateo, podría negociarlo. Sin embargo, en el fondo, sabía que la verdadera prueba vendría pronto. Equilibrar su fuego con la realidad de la hacienda, donde tradiciones y cambios chocaban como tormentas en la sierra. La noche caía, y con ella, un nuevo capítulo de su vida incipiente. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas de encaje en la habitación de Luna, tiñendo las paredes de adobe de un tono rosado que suavizaba las sombras alargadas. El aire era fresco, perfumado con el jazmín que trepaba por el balcón, pero el silencio de la hacienda se rompía solo por el lejano mugido de las vacas en los corrales. Luna se sentó en el borde de la cama, las manos aún temblorosas por la conversación con don Mateo. Rosa había salido para preparar la cena, dejándola sola con sus pensamientos, que giraban como el viento en las sierras. Era posible lo que él ofrecía: 1 mes para probar, y luego la libertad, si no encajaba. Sonaba demasiado generoso para un hombre como él, forjado en las tradiciones que asfixiaban a las mujeres del pueblo. Se levantó y caminó hacia la ventana, apoyando las manos en el marco de madera tallada. Abajo, el río serpenteaba entre los viñedos, sus aguas turbias reflejando el cielo crepuscular. San Isidro se veía a lo lejos,
un puñado de techos de teja roja encaramados en la ladera, como si la distancia la protegiera de su nueva realidad. Pero aquí, en la hacienda, todo era más grande, más opulento. Los patios empedrados con fuentes borboteantes, los sirvientes moviéndose con eficiencia silenciosa, cargando cestas de frutas maduras o barriendo hojas secas. Luna sintió un pinchazo de culpa. Su madre estaría sola en la choza, preparando la cena con lo poco que quedaba en la despensa, mientras ella dormía en sábanas limpias. Un golpe suave en la puerta la sacó de su ensimismamiento. «Señorita, ¿puedo pasar?» Era doña Petra, la sirvienta que la había recibido, con una bandeja en las manos, un plato de mole negro humeante, arroz rojo y tortillas calientes. Su rostro arrugado se iluminó con una sonrisa maternal, pero sus ojos, hundidos por años de servicio, guardaban un velo de cautela. «Pase, por favor», dijo Luna, volviendo al centro de la habitación. El aroma del mole la envolvió, un recordatorio del hogar que hacía que su estómago rugiera a pesar de la ansiedad. Doña Petra depositó la bandeja en una mesita de mimbre junto a la cama y se enderezó, ajustando su rebozo. El patrón insistió en que comiera bien. Dice que necesita fuerzas para lo que viene. Hizo una pausa, mirándola de arriba a abajo, con una mezcla de curiosidad y simpatía. «No se asuste, niña. He visto pasar a muchas como usted por esta casa. Algunas se marchitan, otras florecen. Depende de cómo lo enfrente». Luna tomó asiento, pinchando el mole con una cuchara de madera. El sabor era rico, con notas de chocolate amargo y chiles que picaban en la lengua, pero tragaba con dificultad. «¿Y usted? ¿Cuánto tiempo lleva aquí, doña Petra?» La mujer se sentó en una silla cercana, un gesto inusual que delataba su deseo de conectar. 30 años, desde que era más joven que usted. Entré como lavandera, después de que mi marido muriera en un derrumbe de la mina. El patrón anterior me dio trabajo, y don Mateo me ascendió cuando heredó. No es perfecto, pero es justo. Escucha si le hablas con verdad, no como esos del consejo que solo ven el ritual como un juego de poder. Luna levantó la vista, intrigada. El consejo, esos 5 ancianos que habían fruncido el ceño ante su tropiezo, murmurando sobre mal augurios. ¿Estarían tramando algo? El consejo no me quiere aquí. Me vieron fallar. ¿No intentarán, no sé, anular la elección? Doña Petra negó con la cabeza, sus arrugas profundizándose. Intentarán, sí. Mañana viene el más viejo, don Ramiro, a bendecir la unión. Vigila como un halcón, cree que las tradiciones son sagradas y que usted las profanó. Pero el patrón manda, solo manténgase firme, y si necesita consejo, yo estoy en la cocina al amanecer. Se levantó y salió, dejando a Luna con la bandeja a medio comer. La noche caía rápida, el cielo pasando de púrpura a negro salpicado de estrellas. Luna se acostó, pero el sueño no llegaba. En su lugar, recuerdos la asaltaban. Las noches con Carla planeando el sabotaje, riendo bajo la luna, soñando con la ciudad. Ahora todo parecía lejano, como un eco en el viento. Al amanecer, el canto de los gallos la despertó, seguido del aroma a café y pan de comal que subía desde la cocina. Se vistió con una blusa sencilla que Rosa le había prestado, de algodón blanco bordado con flores oaxaqueñas, y bajó las escaleras crujientes. La hacienda bullía de actividad. Peones cargando sacos de maíz hacia los graneros, mujeres moliendo nixtamal en metates de piedra. En el comedor principal, don Mateo desayunaba solo, con un periódico de Oaxaca desplegado ante él. Al verla, dobló el papel y señaló la silla opuesta. «Buenos días. ¿Dormiste?» Su voz era calmada, pero había una tensión en sus hombros anchos, como si cargara el peso de la tierra misma. Luna se sentó, aceptando una taza de café humeante que una sirvienta le ofreció. «Más o menos. Doña Petra me contó del consejo. ¿Vendrán hoy?» Él asintió, untando mantequilla en una tortilla. «Don Ramiro, el líder, quiere asegurarse de que el ritual no trajo mala suerte. Hablará de augurios, de cómo tu error podría secar los viñedos o traer sequía, pero no le des el gusto de verte temblar. Muéstrale ese fuego que vi anoche.
El desafío en sus palabras la enderezó. No era sumisión lo que pedía, sino fuerza. Antes de que pudiera responder, el sonido de un carro aproximándose rompió la quietud. Desde la ventana vieron a don Ramiro bajar, su sombrero de palma ladeado y su zarape bordado ondeando al viento. Alto y enjuto, con una barba blanca que le daba aspecto de profeta, entró sin llamar, seguido por 2 miembros del consejo. Don Mateo saludó con voz cascada, ignorando a Luna. Venimos a purificar esta elección. El derrame del agua fue un signo. La chica no es digna. El linaje Vargas merece pureza, no rebeldía. Luna sintió el calor subirle al rostro, pero se levantó, enfrentándolo. Con todo respeto, señor. El agua se derramó por accidente, y si el Alfa me eligió es porque vio valor en mí, no en un cuenco volcado. Don Ramiro la miró con desdén, sus ojos entrecerrados como rendijas. Accidente, dice. El pueblo murmura de brujería, de una chica que desafía a los ancestros. Si se casa, la hacienda pagará, cosechas perdidas, hijos débiles. Anule esto, Mateo, por el bien de todos. Don Mateo se puso de pie, su presencia eclipsando al anciano. El pueblo murmura, sí, pero yo decido. Luna se queda. Y si los viñedos se secan, será por la sequía, no por un ritual fallido. Vuelvan a sus casas. La bendición puede esperar. Los hombres del consejo intercambiaron miradas nerviosas, pero Ramiro no cedió. Te arrepentirás. Las mujeres como ella traen ruina. Salió pisando fuerte, el carro levantando polvo al partir. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el tic-tac de un reloj de pared. Luna miró a don Mateo, el corazón acelerado. Gracias. No esperaba que... Él la interrumpió con una palmada en la mesa. No lo hice por ti sola, lo hice por San Isidro. El consejo se aferra al pasado. Yo quiero futuro. Pero ahora vienen problemas. Boicots en el mercado, chismes que alejan a los peones. Necesito que me ayudes a calmarlos. Habla con Rosa y doña Petra, organicen una comida para las mujeres del pueblo. Muéstrales que no eres una maldición, sino una aliada. Luna asintió, una chispa de determinación encendiéndose. El obstáculo del consejo era real, una muralla de tradición que amenazaba con aplastarla. Pero con el apoyo de don Mateo, inesperado y pragmático, y las mujeres de la hacienda podía empezar a derribarla. Salió al patio, donde el sol matutino calentaba la tierra, y buscó a Rosa en la cocina. Juntas planearon el evento: tamales de hoja santa, música de jarana, conversaciones honestas. Por primera vez el fuego en su pecho no era solo rebeldía, sino esperanza. Sin embargo, en el horizonte, las nubes de tormenta se acumulaban, recordándole que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que equilibrar sus sueños con esta vida requeriría más que palabras, acciones que cambiaran el destino de todos. El sol del mediodía caía a plomo sobre el patio de la hacienda, convirtiendo el empedrado en una plancha caliente que hacía bailar el aire en ondas distorsionadas. Luna se secaba el sudor de la frente con el dorso de la mano, mientras amasaba la masa para los tamales en una mesa de madera improvisada bajo el toldo de las bugambillas. El aroma a hoja santa y chiles pasados inundaba el espacio, mezclándose con el perfume dulce de las flores y el olor terroso de la tierra removida. Alrededor, un puñado de mujeres de la hacienda, sirvientas y cocineras con rebozos atados a la cintura, picaban cebollas y molían especias en metates de piedra, sus risas ahogadas por el temor latente que el consejo había sembrado en el pueblo. Rosa, a su lado, enrollaba los tamales con destreza, sus movimientos fluidos a pesar del embarazo avanzado que la hacía jadear ligeramente. «Mira, prima, envuélvelos así, apretaditos, pero no tanto que se rompan al cocer. Si salen sueltos, el pueblo dirá que ni para tamales servimos», bromeó, pero su voz traía un filo de ansiedad. Desde el amanecer habían estado en esto, doña Petra dirigiendo como una general, repartiendo tareas con su rebozo negro ondeando como una bandera de autoridad. Luna asintió, las manos pegajosas de masa, el corazón latiéndole con una mezcla de excitación y pavor.
Don Mateo había sido claro esa mañana. La comida para las mujeres del pueblo era su primera prueba, una forma de mostrar que su elección no era un mal augurio, sino una oportunidad. Habla con ellas, Luna. Diles lo que sientes. El fuego que vi en ti puede encender a las demás, le había dicho antes de montar a caballo hacia los viñedos. Su silueta desapareciendo en la polvareda. Pero el fuego en su pecho ahora era un brasero inestable. ¿Y si las mujeres la rechazaban? Si los chismes del consejo las habían convencido de que ella traería ruina. Doña Petra se acercó, limpiándose las manos en el delantal floreado. Su rostro, surcado por arrugas como surcos en la tierra seca, reflejaba una sabiduría ganada a pulso. Ya casi está. Mandé a los peones con invitaciones al pozo y la iglesia. Vendrán unas 30, las que no temen al viejo Ramiro. Pero prepárate, niña. Algunas miradas serán duras. El derrame del ritual las asusta. Creen que los ancestros están enojados. Luna tragó saliva, recordando el rostro despectivo de don Ramiro esa mañana. Sus palabras resonaban. Las mujeres como ella traen ruina. ¿Sabotearía esto? El pensamiento la erizaba, pero lo apartó enfocándose en la tarea. Yo hablaré, doña Petra. Les diré que no soy una maldición, que quiero ayudar, como ellas, con lo que sé. Horas después, cuando el sol comenzó a inclinarse hacia las sierras, tiñendo el cielo de un naranja ardiente, las mujeres empezaron a llegar. Venían en grupos, caminando por el camino de terracería, con cestas vacías en las caderas y rebozos cubriéndoles la cabeza contra el polvo. San Isidro parecía exhalar un suspiro colectivo. El viento traía el eco de las campanas de la iglesia y el ladrido de perros guardianes. El patio se llenó de voces, madres con niños en brazos, viudas como su madre, jóvenes que habían visto el ritual desde las sombras. Al principio el murmullo era tenso, miradas esquivas hacia Luna, quien las recibía en la entrada con una sonrisa forzada. «Pasen, hermanas», decía Rosa, repartiendo vasos de atole fresco. «Hay tamales, mole y fruta del naranjal. Siéntense, que el día ha sido largo». Luna observaba desde el centro, el corazón apretado. Reconoció a varias: la señora que vendía quesillo en el mercado, la viuda que lavaba en el río, incluso Carla, que llegó jadeante con una sonrisa nerviosa. «Luna, vine a apoyarte». Mamá dudó, pero le dije que eras tú, no el ritual lo que cuenta. Se abrazaron breve, el calor del cuerpo de Carla un bálsamo contra el frío de las dudas. Pero no todas eran aliadas. Un grupo de 3, lideradas por la esposa de un peón leal al consejo, se mantenía aparte, susurrando. «Mira a la profanadora», oyó Luna. «El agua derramada y ahora aquí en la casa del Alfa. ¿Qué sigue, sequía en los viñedos?» El nudo en el estómago de Luna se apretó, pero esperó el momento. Cuando todas se hubieron servido, platos humeantes de tamales envueltos en hojas verdes, mole espeso sobre arroz y el dulce de las guayabas, doña Petra tocó una jarana vieja, rasgueando una melodía oaxaqueña que suavizaba el aire. Luna se puso de pie en el centro del patio, la luz del atardecer alargando su sombra como una aliada. «Hermanas», comenzó, la voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. «Sé lo que dicen de mí. El ritual, el tropiezo, el agua en la tierra. Pensé que era mi fin, que nadie me querría después de fallar así. Pero don Mateo me vio diferente. Vio que no soy perfecta, pero sí fuerte. Como ustedes que aran la milpa bajo el sol, que crían hijos con sequías y pobreza. No vengo a ser reina, vengo a ayudar. Quiero una clínica aquí para los niños que enferman, para las madres como mi mamá que sufren dolores sin médico. Estudié lo que pude en el pueblo. Puedo aprender más, traer doctores de Oaxaca». Un silencio cayó, roto solo por el viento en las bugambillas. La esposa del peón se levantó cruzando los brazos. «Palabras bonitas, pero ¿y el mal augurio? Don Ramiro dice que tu rebeldía secará el río, que el linaje Vargas caerá. ¿Garantizas que no?» Luna sintió el pulso acelerado, el fuego avivándose. «No garantizo nada, porque la vida no es un ritual. La sequía viene del cielo, no de un cuenco volcado. Pero juro que pelearé por este pueblo, como pelearon mis ancestras,
¿Me ayudan o dejamos que el consejo nos divida? Murmullos se elevaron, cabezas asintiendo. Carla fue la primera en aplaudir, seguida por doña Petra, cuya sonrisa era un faro. Rosa se acercó tomando la mano de Luna. Ella dice verdad. Yo estaba como tú, prima, asustada. Pero aquí encontré vos. Juntas podemos cambiar las cosas. La tensión se disipó como niebla matutina. Risas brotaron, anécdotas compartidas sobre partos difíciles y cosechas perdidas. Luna se sentó entre ellas, escuchando, el peso en su pecho aligerándose. Por primera vez sintió raíces en la hacienda, no cadenas. El apoyo de Rosa y doña Petra la había sostenido, convirtiendo el obstáculo en un puente. Pero al anochecer, cuando las mujeres partían con tamales envueltos y promesas de lealtad, un carro se aproximó rugiendo. Don Ramiro bajó, flanqueado por 2 hombres del consejo, su rostro enjuto torcido en ira. «Esto es una farsa», gritó señalando a Luna. «Reúnes a las mujeres como una bruja, envenenando mentes. El patrón lo sabrá. Anularé esta unión antes de que traiga la ruina». Don Mateo surgió de la casa, su presencia calmada pero firme, como el cerro ante la tormenta. «Ramiro, basta». Las mujeres hablaron y eligieron la paz. «Vete, o el pueblo verá que el verdadero veneno es tu miedo al cambio». El anciano escupió al suelo, pero retrocedió, el carro alejándose en la oscuridad. Luna miró a don Mateo, gratitud y desafío en los ojos. «Gracias, pero esto no acaba». Él asintió, el viento nocturno trayendo el aroma de jazmín. «No, pero ganamos terreno. Mañana planeamos la clínica. Tu fuego nos guía». La noche envolvió la hacienda, estrellas parpadeando sobre las sierras. Luna subió a su habitación, el agotamiento dulce en los huesos, pero en su corazón un crecimiento nuevo, de rebelde solitaria a líder naciente. Sin embargo, el eco de las amenazas de Ramiro persistía, un nubarrón que prometía lluvias de conflicto. El mes de prueba avanzaba, y con él, la elección que definiría no solo su destino, sino el de San Isidro entero. La luna llena se alzaba sobre las sierras de Oaxaca como un ojo vigilante, bañando la hacienda Vargas en una luz plateada, que hacía brillar las tejas rojas y las bugambillas marchitas por el frío de la noche. Luna caminaba por el patio empedrado. El rebozo ceñido a los hombros contra el viento que bajaba de los cerros, trayendo el aroma fresco de la tierra húmeda después de una lluvia fugaz. El eco de las amenazas de don Ramiro aún resonaba en su mente, un murmullo persistente que le erizaba la piel. Habían pasado 2 semanas desde la comida con las mujeres y el pueblo bullía de tensiones. Peones que murmuraban en los viñedos, mercados donde los chismes se vendían más caros que el mezcal. Pero Luna no se acobardaba. El fuego que don Mateo había visto en ella ahora ardía con propósito, alimentado por las alianzas que había forjado. En la cocina, iluminada por una lámpara de queroseno que parpadeaba sobre la mesa de roble, doña Petra removía un caldero de pozole humeante, el vapor subiendo en espirales cargadas de hominy y chiles rojos. Rosa estaba a su lado, cortando limones con un cuchillo afilado, su vientre ahora un peso que la hacía moverse con cuidado, pero sin perder la sonrisa que había recuperado en estos días. Luna entró cerrando la puerta contra el frío y se sentó en un banquito, las manos aún manchadas de tierra de los huertos, donde había pasado la tarde ayudando a las sirvientas. «Señorita, come algo», dijo doña Petra, sirviéndole un tazón humeante. «Mañana es el día grande. El patrón reunirá al consejo en el salón. Ramiro vendrá con todo su veneno, pero tú estás lista». Luna tomó la cuchara, el pozole caliente calmando el nudo en su estómago. El sabor era reconfortante, como los domingos en la choza de su madre. Maíz tierno, carne de cerdo y rábanos crujientes. «Estoy lista, pero no sola. Carla me mandó recado. Las mujeres del pueblo vienen mañana al amanecer, con firmas para la clínica. Dicen que no dejarán que Ramiro nos divida». Rosa levantó la vista, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Bien hecho, prima. Yo también firmé. Aunque el bebé me tenga atada aquí, recuerda lo que te dije.
Habla claro como en la comida. El consejo es viejo, pero el pueblo es joven. Nosotras somos el cambio. El apoyo de Rosa y doña Petra era un bálsamo. Sin ellas, Luna se habría sentido como una intrusa en esta fortaleza de adobe y piedra. Habían superado obstáculos juntas. Las primeras noches de insomnio, cuando los murmullos del pueblo llegaban como fantasmas. Las miradas desconfiadas de los peones, que ahora se convertían en saludos respetuosos. Don Mateo había cumplido su palabra. La llevaba a reuniones con doctores de Oaxaca, discutiendo planos para una clínica en el valle, con camas para partos y medicinas para la malaria que azotaba en las lluvias. Pero el consejo era la última muralla, erguida por tradiciones que veían en Luna una amenaza a su poder. Al amanecer, el sol se filtró por las rendijas de las persianas, tiñendo el salón principal de un dorado polvoriento. El aire olía a café recién molido y a pan de yuca horneado, pero la tensión era palpable, como el calor antes de una tormenta. Don Mateo estaba de pie junto a la chimenea apagada, su camisa de lino impecable, los brazos cruzados sobre el pecho ancho. Luna se sentó a su lado en la mesa larga de caoba, flanqueada por Rosa y doña Petra, que había insistido en estar presente como testigo. Afuera, en el patio, un grupo de mujeres del pueblo, unas 20, con rebozos bordados y rostros endurecidos por el sol, esperaban en silencio, sus firmas enrolladas en un papel que Carla sostenía como un estandarte. La puerta se abrió con un crujido, y entró don Ramiro seguido por los otros 4 del consejo. Hombres enjutos con zarapes raídos y sombreros de palma ladeados, sus ojos hundidos brillando con determinación. El líder se plantó en el centro, golpeando el suelo con su bastón de madera de encino. «Mateo Vargas», declaró su voz cascada cortando el aire como un cuchillo. «Hemos venido a poner fin a esta locura. La elección de la profanadora ha traído males. Los viñedos enferman, el río baja turbio, y las mujeres se rebelan como si fueran hombres. Anula el matrimonio, o el pueblo se alzará contra ti. Las tradiciones no mienten. El ritual fallido es un signo divino». Los murmullos de los ancianos se unieron como un coro fúnebre, pero don Mateo no se inmutó. Levantó una mano silenciándolos. «Ramiro, tus signos son cuentos de viejas. Los viñedos se enferman por la plaga de la mosca, no por un cuenco de agua, y el pueblo no se alzará. Ya habla por sí mismo». Luna sintió el pulso acelerado, pero se puso de pie, la voz firme a pesar del temblor en las rodillas. «Señores, no soy profanadora. Fallé en el ritual porque temía una vida sin sueños, pero don Mateo me dio una oportunidad. Miren esto», dijo extendiendo el papel con las firmas que Carla le pasó desde la puerta. «Mujeres de San Isidro piden la clínica, para curar a sus hijos, para aliviar dolores como los de mi madre. ¿Es eso rebeldía o es lo que las ancestras habrían querido? No traigo ruina, traigo esperanza». Don Ramiro escupió al suelo, su barba blanca temblando de ira. «Bruja, tus palabras envenenan, el linaje Vargas caerá si te casas. Peones, ¿no ven? Alcémonos». Pero afuera, las voces de las mujeres se elevaron. «¡No! La clínica sí. Luna nos representa». Carla gritó más fuerte, y el grupo entró al salón llenándolo con su presencia. Madres con niños en brazos, viudas con ojos decididos. Doña Petra se adelantó, su rebozo negro como una armadura. «Ramiro, has servido bien, pero el tiempo pasa. Yo vi a tu madre arar sola. Querría esto para sus nietas. Déjanos avanzar». Rosa tomó la mano de Luna, susurrando: «Fuerte, prima, como nos enseñaste». El anciano miró alrededor, el salón ahora un mar de rostros que lo desafiaban. Su bastón vaciló y por primera vez la duda cruzó su rostro surcado. Esto no es el orden. Pero si el pueblo elige, masculló, y los otros del consejo asintieron cabizbajos. «Váyanse», dijo don Mateo, su tono final como el cierre de una puerta. «La unión se bendecirá en una semana, con el pueblo entero, y la clínica empezará en el mes». Ramiro salió pisando fuerte, seguido por sus compañeros, el carro alejándose en una nube de polvo. El salón estalló en aplausos y abrazos. Carla corrió a Luna.
riendo con lágrimas. «¡Lo lograste!». El consejo cedió. Luna abrazó a su amiga, luego a Rosa y doña Petra, el alivio inundándola como lluvia en la sierra. Don Mateo se acercó, su mano rozando la de ella con calidez genuina. «Tu fuego lo cambió todo. Quédate, Luna. No por obligación, sino por lo que construimos». Ella lo miró, los ojos brillando con una paz nueva. El obstáculo final había caído, no por fuerza sola, sino por el apoyo de estas mujeres que ahora eran su familia. El sol del mediodía entraba por las ventanas, iluminando el camino adelante. La boda no sería cadena, sino alianza. La clínica, su sueño hecho real, equilibrado con esta vida en la hacienda. San Isidro renacía, y con él, Luna, de rebelde a guardiana, forjada en el fuego que nunca se apagaría. La noche cayó suave, el viento susurrando promesas entre los nopales. Luna salió al balcón, el rebozo al hombro, mirando las estrellas sobre las sierras. Su madre llegaría mañana, traída por Carla, y juntas celebrarían. El ritual fallido había sido el comienzo, no el fin, un tropiezo que la llevó a elegir su destino. En el silencio, sintió el pulso del pueblo, latiendo con esperanza.